informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. De la mañana, este día martes 26 de agosto 2025, corresponde el momento del panel de conversación habitual de política, de actualidad, de contingencia que tenemos todos los días aquí en esta primera edición de Radio Análisis. Me encuentro con dos grandes invitados a mi lado, con el académico de la Universidad de Chile, periodista, senador universitario también, Dino Pancani. Dino, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Monserrat. Gracias a ti, Dino, y a través de las tecnologías que nos permiten tener comunicación a distancia, estamos con Alejandra Kraus, abogada, exministra, exintegrante de la comisión experta, entre otras cosas. Alejandra, buenos días, bienvenida. No te escuchamos. Oh, buen día, Monserrat, sí. Un gusto, lo mismo, Dino, de compartir este espacio contigo. Muy buenos días, un gusto. Sí, bienvenida Alejandra. Dino, bueno, los candidatos y candidatas no necesariamente han hecho noticia por esto, salvo, lo vamos a hablar más adelante, el caso de José Antonio Kast por sus propuestas, sino por dichos, ¿no? Por declaraciones que se han dado. Quería partir con lo que ocurrió el día domingo en la mañana con una declaración que emite el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, en el programa habitual que tiene los domingos en Radio Nuevo Mundo, donde él le pregunta, yo me di el trabajo de escuchar toda la entrevista, donde la verdad un fragmento muy cortito lo dedica a hablar de Mario Marcel y luego habla de otros temas. Bueno, donde él critica la gestión de Mario Marcel. En el fondo su crítica es que no abrió más la billetera, dice que hay cuestionamientos desde los funcionarios públicos, desde los hospitales, los colegios, que en el fondo no hubo mayor gasto fiscal. Y luego dice algo que es bien llamativo, porque él pertenece a una coalición donde hay reuniones habituales con el gobierno. Pone en duda que haya renunciado Mario Marcel. Y luego pone en duda las razones que son de público conocimiento, que son razones personales y que tienen que ver con uno de sus hijos, ¿no? Ahora, esto es como está en la superficie, en el trasfondo, Dino, y quiero partir preguntándote cómo lo analizas, ¿no? Porque pareciera que Lautaro Carmona se posiciona no desde el oficialismo, no desde el gobierno, sino de una postura que no necesariamente está dentro del gobierno, criticando la administración del presidente Boric en materia económica, lo que tiene sentido en época de campaña, ¿no? De hecho, ayer acá en la radio Tomás Duval decía a Lautaro Carmona le preocupa más el tema parlamentario. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista del trasfondo, de la estrategia que puede haber detrás de estos dichos? A ver, yo creo que indudablemente que el tema parlamentario debe interesarle, probablemente porque el tema más identitario está en la lucha parlamentaria, ¿no? Es donde el Partido Comunista puede configurarse con su identidad, con sus reivindicaciones, con su historia. Y hoy día, al tener a la candidata, independientemente que sea una candidata comunista, esa candidata pasa de alguna manera a ampliarse, ¿no? A aguarse en algunos puntos, porque es la candidata de muchos partidos políticos, de 9 si no me equivoco, ¿no? Con diferentes intensidades, compromisos y pesos políticos también, pero es la candidata de 9 partidos políticos. Por otra parte, yo creo que yo también leí ayer, cuando me invitaron, leí toda la entrevista y es bien corto lo que dice de Marcel, ¿no? Lo que llama la atención es que con la trayectoria que tiene el presidente del Partido Comunista, no sepa que aunque por corto que sea, va a haber una amplificación de dichos y de sus apreciaciones, en donde, en el marco de un momento en donde quieres construir unidad,
no aparece muy oportuno su crítica, ¿no? Independientemente que la crítica es legítima, y me atrevería a decir yo que es justa también, ¿no? Pero el tema es la oportunidad en el minuto en donde alguien con la responsabilidad que él tiene hace esa crítica. Es decir, entonces más diría yo que llama la atención el momento en el cual hace esa crítica. Por otra parte, creo que es parte de lo que va a ocurrir, ¿no? Los gobiernos en general, cuando están terminando, empiezan a abrirse y empiezan las críticas también, las que durante 3 años antes no se hicieron. Los aliados o incluso gente de la misma coalición empieza a esbozar determinadas críticas a propósito de, en relación, ¿no?, al programa, por todo lo que no se ha cumplido de ese programa, ¿no? Si uno tiene que pensar que tienen que presentar un nuevo programa y en muchos ámbitos van a volver a ofrecer lo mismo, tienen que explicar por qué no lo cumplieron, por lo tanto tendrán que separarse y de alguna manera desligar responsabilidades, ¿no? Sí, me imagino aquí, Alejandra, que no vas a estar de acuerdo con Dino. Te hago la pregunta, ¿no? Si crees que la crítica de Lautaro Carmona es legítima y justa. Y te agrego también cómo esto impacta o tensiona en la campaña de Janet Jara. Ayer Ricardo Lagos Weber, que es un senador del PPD, histórico integrante de la Comisión de Hacienda, pero además oficia como vocero, como uno de los voceros de Janet Jara, fue durísimo con Lautaro Carmona. Dijo que, bueno, que no, al parecer desconocía el concepto de responsabilidad fiscal, entre muchas otras cosas, declaraciones que fueron compartidas profusamente por los medios de comunicación. Alejandra, ¿cómo lo ves? Justamente, no sé si estoy tan de acuerdo o no de acuerdo con Dino, pero sí le iba a preguntar por qué consideraba que eran justas las menciones o declaraciones de Lautaro Carmona respecto de Marcel, más allá si los programas se cumplen o no se cumplen, y las razones por las cuales se cumplen estos o no. Claro, él ejemplifica ahora, con salud y con educación, ¿no? Y si usted revisa, en salud y en educación no hay un incremento en presupuesto para la educación superior en particular. No hay un incremento. Uno podría revisar, lo único que quizás podría dejar es el FES, es lo único. En el resto de las universidades públicas han sido tratadas de la misma manera que el gobierno anterior. No ha habido, seguimos, y me sumo a eso porque soy parte de una universidad pública, dependiendo del mismo modelo de financiamiento en relación a las universidades privadas. Se comprometió una reforma al sistema de salud y eso quedó se fue la ministra Yarza y eso quedó en el congelador absoluto, ¿no? Por eso considero que pueden ser justas. Claro, pero eso son responsabilidades del gobierno, digamos, en su totalidad. El gobierno es conducido por el presidente de la República. Me parece que pudiera ser, entre comillas, un poquito injusta respecto de Mario Marcel, más cuando se encuentra con un déficit presupuestario y una deuda de arrastre, producto del gobierno anterior, de la no toma de decisiones oportunas que se debió necesariamente haber enfrentado. En consecuencia, a mí me parece que eso, y por último, lo justo o injusto de una decisión de esa naturaleza, dice, más bien con decisiones del presidente de la República, sí, ambos creemos que el presidente de la República es el lidera, digamos. Así es. Así que por eso, y creo que los ajustes y todo el mundo ha reconocido que han sido necesarios. Han sido necesarios por muchísimas razones en estos 4 años. A ver, yo lo primero que quiero como destacar, lo primero es la habilidad, una vez más, digamos, de la candidata Janet Jara, de situarse por sobre estas críticas que hace una vez más el presidente de su partido, ¿no? Por distintos motivos. Y Janet Jara ha tenido la habilidad política y la claridad de tomar distancia y particularmente de empezar, digamos, a construir su liderazgo en torno a una nueva coalición, una nueva coalición bastante más amplia
de lo que fue Apruebo Dignidad inicialmente en torno al presidente Boric. Entonces, en consecuencia, creo que eso es un primer aspecto a destacar. Segundo, obviamente, a mí me parece que la mayor preocupación política que yo pudiera manifestar en torno a las críticas que manifiesta Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, es que siempre, al menos, lo que ha sido la tradición de nuestro sistema político y lo que le ha dado, de alguna manera, estabilidad a los distintos gobiernos dentro de sus coaliciones, es que el partido de origen del presidente de la República, estoy pensando en Elwin, estoy pensando en Frei Ruiz-Tagle, estoy pensando en el propio presidente Lagos, la presidenta Bachelet, y son el gran sustento de ese liderazgo. La democracia cristiana detrás de Elwin, y así se sumaban todos los otros partidos políticos que le garantizaban, digamos, el liderazgo, de tal manera que este presidencialismo que nosotros tenemos en nuestro país se concretaba adecuadamente. Los partidos políticos le permitían ese liderazgo a los distintos presidentes. Hay un libro muy, muy, muy interesante que quien participa en varias ocasiones en este panel, en esta radio, de la cientista política Mireya Dávila, que es muy interesante, a propósito del comportamiento de los partidos políticos en torno a los distintos gobiernos y particularmente los gobiernos de la concertación. Entonces, a mí eso es lo que me llama como la atención. Levanto como una pequeña alerta respecto del rol que debe cumplir el Partido Comunista, más allá del liderazgo y autonomía que se le entrega a Janet Jari, que está dispuesto ella a asumir para liderar esta nueva coalición. Pero creo que el Partido Comunista debiera ser de una lealtad extrema respecto al liderazgo de Janet Jara. Yo creo que ahí se plantea una duda legítima en torno a los roles. Pero destaco también, como lo dije en un inicio, el liderazgo de Janet Jara, que se pone por sobre estas críticas, por muy cortitas que sean, y que concuerdo con Dino, alguien con la trayectoria política, la experiencia política, sabe que lo que diga o cómo se diga, o la palabra precisa que se utilice, puede ser efectivamente y en torno a ello generar una polémica indeseada y que no conduce a mayor empoderamiento de la candidata. Esa es como mi apreciación general respecto a los dichos del presidente del Partido Comunista. Dino Pancani. No, yo, con harto afecto le digo a Alejandra, pero usted señala en su intervención, dice, ¿no?, todo el mundo está de acuerdo, ¿no?, a propósito del tema del gasto fiscal. Yo también soy parte de todo el mundo. Los gremios también son parte de todo el mundo. El CUECH también es parte de todo el mundo y no están de acuerdo con cuál ha sido el gasto que ha hecho el gobierno, particularmente en estos dos sectores, ¿no?, en salud y en educación. Entonces, cuando uno dice todo el mundo está de acuerdo, se refiere al establishment que está de acuerdo, pero no necesariamente es que la sociedad civil esté de acuerdo con ese gasto. Eso es una cosa. Y lo segundo es que yo no alcanzo a entender, o no estoy de acuerdo, con que una crítica política que se haga en torno al gasto fiscal o al comportamiento de un ministro de Hacienda, o incluso del presidente de la República, uno pueda trasladarlo a una suerte de deslealtad o no estar detrás de tu candidata presidencial, ¿no? Hoy día yo creo que lo que tiene que suceder, y podré entender desde ese lugar quizás la intervención de Lautaro Carmona, es que pareciera ser que el único vocero que tiene Janet Jara es Lagos Weber. Pero Lagos Weber era vocero precisamente de la candidata que perdió y aparece como el vocero con toda su impronta ideológica y política y con toda su trayectoria, aparece siendo el único vocero válido
de la candidata Janet Jara. A mí me parece que la candidata Janet Jara, yo no la he escuchado hasta el minuto decir que no está de acuerdo con la crítica política que hace el presidente de su partido, pero me parece que es parte del debate legítimo que puede existir y que la candidata Janet Jara tendrá otros voceros que, además de Lagos Weber, podrá ser también el presidente de su partido. Tiene hartos voceros. La mañana entrevistamos a la senadora Alejandra Sepúlveda, que es parte del comando y está en la gira con la candidata. Acá participa también Laura Albornoz habitualmente, que también es una de las voceras, así que... Lamentablemente, la Universidad de Chile, esta radio, es mucho más amplia en sus vocerías de lo que puede ser la prensa más hegemónica, ¿no? Bien, sí, Alejandra. Perdón, yo creo que, a ver, primero el establishment lo somos tú y yo. Esto de suponer de que se es parte de la sociedad civil, somos tú y yo, el establishment en un sentido amplio y del. Pero bueno, pero no me voy a enredar en eso porque creo que hay cosas más esenciales que debatir. Y lo otro es que cuando hablo de todo el mundo me parece que no entendiste. No era que todo el mundo hiciera o no hiciera una aceptación respecto del gasto fiscal, sino de entender el manejo de las arcas, atendida a la situación de déficit presupuestario, las urgencias sociales que se debieron enfrentar y que se entendieron priorizadas, más allá de un programa inicial planteado por el presidente Boric durante su campaña. Era solo para efectos de precisar. Entendí muy bien el todo el mundo, y con la segunda vez que lo explica, que es igual a como lo usó la primera vez. ¿No? Todo el mundo es totalizar una opinión como que no pudiese haber una doble o una otra interpretación. Está bien, está bien. Bueno, es algo en todo caso que ocurre en todos los gobiernos. Los gremios en general, los funcionarios públicos siempre se quejan de que no tienen los recursos suficientes. Pasó en el gobierno anterior donde se abrió la billetera, sobre todo al final del mandato del expresidente Piñera. Los recursos siempre son limitados, insuficientes, y es una crítica que es constante en todo caso. Los quiero llevar a otro tema donde quizás estén más de acuerdo, que tiene que ver con la promesa que ha hecho el candidato José Antonio Kast, que en un eventual gobierno de él, que según todos los sondeos lo dan como ganador, falta que corra mucha agua todavía bajo el puente, pero que va a retrotraer un elemento que es esencial de la reforma de pensiones, que todavía no entra a su implementación. Ahora, recién en septiembre, comienza el aumento de la PGU. Ahí, bueno, Alejandra lo sabe muy bien como exministra del Trabajo, pero también como integrante de la comisión técnica que asesoró durante este proceso de elaboración de la ley. Llama la atención, ayer José Antonio Kast presentó a Bernardo Fontaine, este economista ligado a Renovación Nacional, que pasa al comando de Kast, y es curioso porque fue él mismo el que propuso el tema del préstamo al Estado, y ahora lo está criticando, ¿no?, en el comando de Kast. Una cuestión bien impresionante. El argumento que él planteaba ayer, el economista Fontaine, es que, bueno, esto pasó por el Parlamento, desentendiéndose de su misma propuesta. Bueno, Alejandra, ¿cómo ves eso? Porque, bueno, eventualmente para echar atrás esto también tiene que pasar por el Congreso, ¿no? Que podría ser favorable para la derecha. Pero bueno, es un elemento central de la reforma de pensiones. ¿Cómo ves tú esta propuesta y las críticas que ha habido en las últimas horas? Bueno, comparto absolutamente las críticas. Estas sí que las estimo justas, absolutamente. Creo que es un retroceso, absolutamente, y es mantener Kast lo que ha sido su bandera permanente, que es solo fortalecer el sistema de capitalización individual, vale decir un sistema de ahorro individual que no contempla elementos esenciales de la seguridad social, y mantiene esa línea. Pero que la ciudadanía tenga claro, que los jubilados tengan claro que la propuesta de Kast, cuando nos trata de meter en temas de miedo, de inseguridades, ¿qué más incertezas pueden significar que los jubilados respecto de una ley
aprobada, que suponía un promedio de incremento de 80.000 pesos mensuales, se vea borrado por una forma de enfrentar a los supuestos ajustes fiscales con el término de este aporte al Fondo del Seguro Social. A mí me parece que es un golpe a la dignidad de los adultos mayores brutal, una reforma que por largos años se buscó implementar en nuestro país, ir transitando hacia incorporación de elementos propios de la seguridad social como la solidaridad. Se lograron los consensos de tal manera de avanzar hacia un sistema efectivamente que busca el estado de bienestar. Entonces, a mí me parece de una gravedad tremenda. Me confieso porque fuimos por tanto tiempo buscando el cambio del sistema de ahorro voluntario que tenemos vigente en nuestro país. Nos tratan de hacer creer que la única inseguridad es el miedo a la delincuencia. No es verdad. El miedo al empleo, a la indignidad en la vejez, a la pobreza, a esas incertezas, esos temores, la ciudadanía frente a una propuesta cierta que Kast hace en su programa, la puede enfrentar. Y por eso, obviamente, a mí me parece muy grave este retroceso en dignidad. Sí, hay que recordar, Dino, Alejandra, que esta modalidad del préstamo al Estado se incluye porque la reforma estaba trabada durante muchos meses y había una negativa desde la oposición a avanzar hacia cualquier fórmula de reparto, de solidaridad. Se descartaron las cuentas nacionales, luego los porcentajes también ahí estuvo trabada durante mucho tiempo y esto permitió viabilizar de alguna manera la reforma previsional. Ahora, Dino, esto es algo concreto. No es una cuestión que está en el aire, es algo concreto que Kast asegura que va a implementar teniendo las mayorías parlamentarias que, como decía, podría ocurrir. Es un escenario, perdón, es un escenario factible, ¿no? ¿Cómo lo analizas? Porque se ha hablado muchas cosas, por ejemplo, de la agenda valórica, que se podría echar para atrás, pero Kast ha dicho, no me voy a meter ahí, pero sí me voy a meter en el tema de las pensiones. Claro, yo creo que de alguna manera creerle a Kast de una ingenuidad muy justa, ¿no? Por lo tanto, que diga que no se va a meter en los temas valóricos si no tiene mayoría parlamentaria, parece increíble, ¿no? Porque hay temas en los cuales, lo decía la senadora Sepúlveda, ¿no? Hay temas como, por ejemplo, el tema de los abortos 3 causales, en los cuales querrá revertirlo, ¿no? Quiere revertir también el tema de la inclusión en las escuelas, etcétera. Y eso asusta en gran medida porque además insinuó gobernar por decreto. Yo desconozco si es que por decreto podría hacerlo también, por lo tanto, más allá de la mayoría parlamentaria, es un sujeto en el cual podría perfectamente, si puede hacerlo a través de manera administrativa, podría realizar ese cambio. Yo creo que puede ser perfectamente. Republicano no participó de ese acuerdo, por lo tanto podrá decir en coherencia decir que es un acuerdo que va en desmedro de los intereses de las personas. Esas son las declaraciones que han hecho, por lo tanto podría ser muy factible que eso hiciera. Pero además va levantando una serie de lugares comunes, y eso yo lo encuentro que es tremendamente peligroso, ¿no? Levanta una serie de lugares comunes en los cuales infunde el miedo de la inseguridad barrial por la delincuencia, pero también infunde el miedo a través del trabajo, ¿no? Y particularmente con los empleados públicos, ¿no? En donde, si uno revisa los programas de Matei y el programa de Kast, aparece una suerte de motosierra, aunque digan que no, de los empleados públicos. Estuve revisando los datos y según Horizontal, en el mismo periodo, el gobierno de Piñera contrató 5.800 y algo más
el gobierno de Boric contrató nuevos empleados públicos versus 16.000 y tanto que contrató Piñera en un mismo periodo, ¿no? Lo que nos está diciendo, lo más probable es que no achique el Estado, necesariamente. Lo que va a hacer es, a diestra y siniestra, con una suerte de legitimidad social, es echar a un montón despojar a gente de sus trabajos para poder llevar a sus partidarios al estamento estatal, ¿no? Sí, bueno, en eso coinciden Matei y Kast, en la reducción del gasto fiscal, a propósito de lo que hablábamos de Marcel y de las críticas de parte de la sociedad. Claro, en eso coinciden. La diferencia es que Matei plantea un itinerario que es mucho más gradual. Se habla de 2.000 millones de dólares anuales a través de distintas fórmulas, no solamente eliminación de programas o de funcionarios que están mal evaluados, en fin, pero que hacen mucho más radical, lo plantea en un periodo breve de tiempo. Les propongo que a la vuelta retomemos el tema de la oposición y de las oposiciones a raíz de declaraciones que han surgido en las últimas horas desde Evópolis, desde Renovación Nacional, que han dicho Kast, nosotros no vamos a formar parte de un eventual gobierno de José Antonio Kast, que no quiere decir que no lo puedan apoyar en segunda vuelta, pero conformar gobierno es algo que se ha cerrado la puerta, por lo menos desde el presidente de Renovación Nacional y algunas voces de Evópolis, no todas, como el senador Kast, por ejemplo, ¿no? Y esto lleva a la pregunta de cómo se va a relacionar Chile Vamos con José Antonio Kast en una eventual segunda vuelta. Hay algunos coqueteos, como mencionaba Bernardo Fontaine, pasa para Republicano, y ha habido harta fuga desde Chile Vamos a Republicanos, todo apunta a que eso va a seguir ocurriendo. Y ayer, en una entrevista en Tolerancia Cero, al diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, le preguntan cómo calificaría la dictadura. Y él evita mencionar la palabra dictadura, dice, estaría contradiciendo al vocero de Evelyn Matei por Juan Sutil. Evidentemente eso tiene que ver con un electorado de republicanos que es mucho más cercano al pinochetismo. Creo que estoy cayendo en una descripción, en un juicio de valor. Todo de alguna manera está vinculado, y ahí se los propongo como tema para que lo retomemos a la vuelta. Son las 9:02, hacemos un breve corte y volvemos en unos minutitos. ¿Qué pide Palestina? El respeto al derecho internacional. Solamente eso. Una de las mayores catástrofes de este siglo XXI se vive en Palestina. Y nosotros, el domingo a las 9 de la mañana, hablamos de Palestina. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Encuéntranos en la plataforma Spotify y sintonízanos en Radio Universidad de Chile el domingo 9 de la mañana. Palestina por siempre. Palestina por siempre. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. El teatro y la música vuelven a Sala Máster de Radio Universidad de Chile el próximo martes 23 de septiembre a las 19:30 horas con la obra 7 historias para un Silvio. Un montaje dirigido por Marcela Paz Silva, que nace a partir del último trabajo de la cantante y actriz Carmen Prieto, quien revisita la música del trovador cubano Silvio Rodríguez en su álbum Señora del Tiempo. Inspirada en esta música, Malucha Pinto, dramaturga y actriz, crea un texto que invita a sumergirnos en la historia de dos mujeres que se encuentran y dialogan sobre el tiempo, el presente, sus vidas y el sentido del viaje. Una invitación a reflexionar, expresarse, cantar y viajar por la historia personal y colectiva. 7 historias para un Silvio en Sala Máster.
sábado 23 de septiembre, 19:30 horas. Entradas disponibles en portaltickets.cl. Más información en www.salamaster.cl. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy la periodista Diana Porras y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.chile.cl. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. En el panel de conversación junto a Dino Pancani y Alejandra Kraus. Comentábamos antes de la pausa lo que está pasando en Chile Vamos y republicanos. Declaraciones odiosas y por otro lado coqueteo. Es una cuestión como que cuesta entenderla. Ayer escuchaba a Claudio Alvarado del IES en otra radio que decía que Chile Vamos, siendo que son 3 partidos, igual tienen una diversidad. Evópoli dice ni a misa con Kast. RN lo está pensando y la UDI dice, ¿por qué no? En el fondo, ¿no? Estoy parafraseando algo que él planteaba como la idea. ¿Cómo ven eso, no? Y yo mencionaba lo de Guillermo Ramírez ayer porque es sintomático también, esto de no querer caerle mal al electorado o al mundo republicano que se siente cómodo con posiciones más pinochetistas, ¿no? Dino. Mira, yo soy convencido de que la derecha en sí es caníbal, ¿no? Y en sus peleas es bastante más violenta que la centroizquierda, ¿no? En las descalificaciones, en los tratos que tienen. Y creo que lo que estamos viendo hoy es una búsqueda de Evelyn Matei en particular, ¿no? De tratar de ubicarse en el centro. Y en este centro toma también una parte que es la derecha de lo que fue la Concertación, poder tomarla y poder sumarlo, ¿no? De hecho, hay algunos voceros de su comando que provienen de la Concertación. Por lo tanto, entiendo que ahí están tratando de hacer un poco lo que hizo Sebastián Piñera. No nos olvidemos que en su primer gabinete sumó a Rabinet, ¿no? Sí. Por lo tanto, creo que ahí hay un movimiento que está haciendo y que hace que digan no vamos a participar de un gobierno. Pero yo más creo, y es más hace menos tiempo, más creo que se van a comportar tal cual en la segunda vuelta de Kast en contra de Gabriel Boric, ¿no? Todos detrás de Kast, en este caso si es que pasa, que probablemente va a ser él, van a estar nuevamente todos detrás de Kast y algunos pensamientos que son un tanto más liberales o el carácter más valórico que puede tener Evópoli en términos de la liberalidad valórica, creo que lo van a guardar en el cajón, ¿no? La dictadura sigue siendo un tema que los incomoda, pero lo incomoda en público y no en privado, ¿no? Porque en privado, cuando se sienten en confianza, pueden decir lo que señaló Evelyn Matei hace unos meses atrás, de que los muertos eran necesarios. Salió libre
Sara, el asesino, uno de los criminales de la DINA que mató al general Prat y a su esposa, ¿no? Eso fue el año 74. Habría que preguntarle a la candidata Matei si ella considera que eso era parte también de los crímenes necesarios para poder que se instalara la dictadura, la junta en la cual su padre fue miembro durante muchos años, ¿no? Sí, ahí Alejandra, bueno, ella ha tratado de cerrar ese flanco por todos lados, pero aparece Juan Sutil, luego Guillermo Ramírez, y es un tema que vuelve, ¿no?, a incomodar a Evelyn Matei. ¿Cómo ves el escenario, Alejandra? Yo tengo la impresión que es muy difícil cerrar algo o intentar revestirlo de manera distinta, revestirlo de algún tipo de forma, si tú quieres, más democrática, porque en definitiva, por algo a las derechas les cuesta llamar por su nombre al horror de la dictadura que ocurrió en nuestro país. En consecuencia, eso es muy difícil cerrar, porque ellos tienen una apreciación distinta. Más allá de la columna de Carlos Peña de este fin de semana, a propósito de esta diferenciación de gobierno dictatorial versus dictadura, con todos los, elementos académicos de ciencia política, de derecho constitucional, que se pudiera ver en torno a las definiciones respecto de un sistema de gobierno, ellos creyeron, ellos adhirieron, ellos avalaron. Entonces, le es muy difícil tener una claridad, y eso le pasa a la derecha en su conjunto. Por eso no pueden cerrar. Por eso Juan Sutil, más allá de sus, como denominaba Carlos Peña, sus sutilezas o no sutilezas, cada cierto tiempo, de distintas maneras, hace declaraciones o toma decisiones. No olvidar que Juan Sutil, por favor, de repente nos quedamos como, primero sus declaraciones dirigente un gremio empresarial entre la definición entre la primera y segunda vuelta frente a la definición presidencial de Kast y Boric, respecto a cómo se me podía haber amenazado el crecimiento en el país si resultaba electo Kast. Pero antes de eso, a propósito del estallido, tomó decisiones de cortar contratos de financiamiento de medios de comunicación que difundían lo que estaba ocurriendo. ¿Qué quiero decir? Que por eso le es muy difícil a la derecha cerrar capítulos, porque creen en algo distinto. Creen en algo distinto. Habrán dirigentes democráticos. Habrán. Yo no soy nadie para calificarlos a todos por igual. Pero hay algo muy macizo en esa derecha, que pese a los horrores que hoy día sabemos a ciencia cierta, no es capaz de cerrar ese capítulo porque avalan la dictadura. Sí, ahí, Dino, bueno, esto que describe Alejandra conspira contra el objetivo de ampliarse hacia el centro, ¿no? Porque hay sectores, por ejemplo, exdemócrata cristiano, los demócratas, amarillos, en fin, que pueden tener posiciones que van más hacia la centro-derecha, pero en materia de condena a lo que ocurrió entre el 73 y el 88 o el 90, son muy claros, ¿no? En condenar absolutamente la dictadura militar. Y jamás, y esto lo han dicho, se lo he escuchado a Matías Walker y a distintos dirigentes de ese mundo, jamás votarían por posiciones que avalan lo que ocurrió en Chile, ¿no? Y bueno, ellos están por Evelyn Matei, entonces ahí se genera un enredo para ella con estos actores, porque evidentemente si quiere crecer hacia la derecha, eso es conveniente incluso. Claro, yo trataré de no ser tan conclusivo, ¿no? Pero siento que es abierto y es muy contradictorio lo que les pasa a ellos. Yo siento que
y que creo que es complementario a lo que está diciendo Alejandra, en torno tienen incorporado una manera en la cual el respeto a los derechos humanos no está presente, no es prioridad. Y ante ciertas condiciones están por avalar la violación a los derechos humanos de manera generalizada o sistemática. Y eso uno puede irse, hoy día hay un cierto consenso de que del 73 al 88 se violaron los derechos humanos. Pero en Chile también se violaron los derechos humanos durante el estallido. Y al menos, y ahí podemos estar de acuerdo todos, quienes creemos que fue así, de manera generalizada, no sistemática, para no meterse en la discusión técnica, de manera generalizada. Pero hoy día no hay voceros que denuncien esas violaciones a los derechos humanos, ¿no? El giro que ha hecho la derecha es hablar del estallido delincuencial y no de hablar del estallido social. Y lo que están pidiendo, y lo pedía el diputado de Renovación Nacional que estaba anteriormente, lo que estaba pidiendo era victimizar a los violadores a los derechos humanos, ¿no? Entonces, siento que falta tanto, y yo creo que acá hay una dificultad de la democracia, ¿no? Después de 30 y tantos años de regímenes civiles, de regímenes democráticos, es cómo el valor de la democracia ha ido perdiendo y cómo el respeto a los derechos humanos aparece de manera muy antojadiza. En algún minuto valen mucho y en otro minuto, en razón de la realpolitik, ya yo puedo dejar fuera los derechos humanos, su defensa y el castigo a quienes lo violaron. Yo creo que para la derecha no es cerrable, porque intrínsecamente cree que es justo y que, tal como lo dijo Matei, los muertos durante los más de 3.000 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos eran necesarios, ¿no?, para poder instalar el régimen de salvación, como le llamaron, fue la palabra que usó, en ese minuto. Que después se retractó en una carta, pero bueno, es parte de la discusión. Una carta, perdón, no dirigida a las víctimas, además, ¿no? Sí, dirigida al economista Sebastián Edwards. Bueno, a propósito de la mención, Dino, que haces al diputado Becker, lo teníamos más temprano, a propósito de lo que está ocurriendo en la Araucanía, con dos temas que son bien relevantes, ¿no? Lo primero, este atentado terrible que ocurrió el día sábado, que cobró la vida de un trabajador y que tiene a otro herido todavía de gravedad. La discusión sobre si es terrorismo o no, las críticas desde la oposición al gobierno por no querellarse por ley antiterrorista. Recordemos que tenemos una nueva legislación. Y por otro lado, el tema de la consulta indígena. Esto, yo sé que son dos temas súper distintos, pero están vinculados de alguna manera, porque el diputado Becker decía que la Comisión por la Paz, o daba a entender que la Comisión por la Paz, este informe que duró años elaborar y de manera transversal, con el liderazgo también del exministro Moreno, en realidad como que no servía de mucho, y que lo importante es lo que ocurre en materia de seguridad, el tema del narcotráfico y el terrorismo. Él daba a entender un poco eso, que ha sido la posición de una derecha más dura respecto de este proceso. Y bueno, y apuntaba él mismo vinculado a los dos temas a raíz de este atentado, que ha sido el más grave en el último tiempo y que ha sido bien aislado en relación a lo que ha ocurrido este año, por lo menos, y los anteriores. Ahí, Alejandra, ¿cómo ves lo que ocurre en la Araucanía? Y bueno, esto de la Comisión por la Paz que presidió Francisco Buenchumilla, presidente de tu partido, y que ahora todos están como desconociendo, ¿no? Este acuerdo que fue bien transversal. Ayer lo hizo Jaime Quintana, hoy día, bueno, la Renovación Nacional, el diputado Becker, Elisa Loncón, distintos dirigentes mapuche. Parece que no había tanto acuerdo respecto de esta comisión. ¿Cómo lo ves? Bueno, en torno al tema indígena, Montserrat, Dino, nunca no ha sido fácil lograr los acuerdos necesarios. No hay que olvidar que en el gobierno del presidente Lagos se constituye la Comisión de Verdad y Nuevo Trato, presidida por el entonces expresidente de la República, don Patricio Aylwin, que probablemente es, digamos, se logra un diagnóstico, probablemente es el diagnóstico más grande que tenemos del conflicto
del conflicto indígena, muy radicado en torno a esta zona y en torno al pueblo mapuche, pero siendo que abarca, digamos, otros pueblos originarios de nuestro país desde hace más de un siglo. En consecuencia, no me extraña, digamos, de que hoy día se trate de instalar y generar un disvalor respecto de esta comisión de paz y entendimiento. Y yo respaldo absolutamente el trabajo, obviamente no solo porque es el presidente nacional de mi partido, sino porque ha sido un senador y un representante del pueblo mapuche que ha buscado en los distintos espacios en que él se ha encontrado, digamos, que ha sido un servidor público que ha buscado los acuerdos y construcción. Además, son de alguna manera un año electoral, digamos, también respecto a las personas que aparecen primeramente, siendo un juicio crítico respecto de los acuerdos de la comisión, esta comisión. Y yo creo que de verdad, como sociedad, debemos intencionar los acuerdos en esta materia. Ha sido muy, muy costoso para el país, costoso para los pueblos originarios, lograr acercamientos y lograr soluciones en distintos ámbitos, en el ámbito indígena. Y yo recordaba cuando yo fui ministra de Mideplan, esto es el año 2000, hace un cuarto de siglo, esa es la dimensión de los años que han transcurrido, y que siendo el conflicto bastante más acotado, si ustedes quieren, pero no por eso de menor profundidad, y el desconocimiento de los sectores políticos de entender la dimensión política y no solo radicada en un conflicto con violencia o pobreza. En consecuencia, por eso valoro el trabajo de la Comisión de Entendimiento. Habrá detractores, está bien. Si esto, no somos un país que busca unidad, unificado en todo, ¿ya? Pero mientras más sumemos acuerdos en esta materia. Y el atentado, horroroso, pero como bien dices tú, Montserrat, es un hecho dentro de la violencia en que nos empezábamos como a distanciar. Horroroso toda mi adhesión a la familia del guardia forestal que falleció, a la familia de quien está herido, pero no por eso debemos transformar todo en extremismo o terrorismo. Busquemos de verdad las causas de este hecho, busquemos a los culpables y no necesariamente el calificarlo de terrorismo o no terrorismo nos va a entregar más elementos de investigación en el ámbito de la justicia. Sí, Dino, bueno, respecto del tema de la comisión, llama la atención las críticas, como que Elisa Loncón, en este mismo programa con Lautaro Carmona, destapa una olla donde había muchas más críticas, parece, de lo que se sabía o se pensaba. Ella lo que plantea es que no se incorpora al mundo indígena en este acuerdo. Bueno, uno entiende que para eso también está la consulta indígena y dentro de la comisión presidida por el senador Guanchumilla también estaba Adolfo Millabur, o sea, había integrantes también de ese mundo, pero bueno, esa es parte de su crítica, que no se incorpora al mundo indígena, pero por otro lado, si uno escucha las críticas del mundo de los agricultores son distintas, ¿no? ¿Cómo ves esto? Y bueno, si es que se desecha este acuerdo por la paz, que además tiene que pasar por el Congreso, son varias medidas, varias leyes. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo nos acercamos a una solución, no? ¿Cuál es la alternativa, en el fondo? Mira, yo tengo la impresión de que tal como el atentado que mencionabas hace un minuto, en donde lamentablemente cobra la vida de un trabajador y deja a otro herido, son atentados también en contra del diálogo y de la búsqueda de soluciones, ¿no? En donde, independientemente del esfuerzo de esta Comisión por la Paz y el entendimiento, podía ser un insumo para construir desde ese esfuerzo que tenía que ver con un diálogo, ¿no? Con un diálogo, yo creo que con resultados un tanto tardíos, porque aparecí en un minuto en donde estábamos a puertas de iniciar un periodo electoral en donde... Hay varios que van a la reelección. Hay muchos que van a la reelección y que mientras más radicales son
probablemente van a obtener un mayor respaldo de los sectores que los apoyan, ¿no? Y a su vez también creo que la participación de algunos personeros públicos en los cuales lo ideal sería que tal como esta violencia no debiese aparecer, las declaraciones de estos personeros públicos tampoco, porque no colaboran en ese diálogo. Me estoy refiriendo particularmente a Jaime Quintana, quien ya tiene, a propósito de la incorporación del no respeto a los derechos humanos, ¿no? Jaime Quintana es un ferviente defensor del Estado de Israel, en donde ya sabemos lo que está, el genocidio y la limpieza étnica que está haciendo en Palestina. ¿Por qué no lo tendrá incorporado también hacia el pueblo mapuche, Jaime Quintana? O en Palestina sí y en el pueblo mapuche no. Creo que son personeros en los cuales debiesen quedar fuera de estas búsquedas de entendimiento y de salidas justas y dialogadas, porque no contribuyen a la búsqueda de esas soluciones. Sí, Alejandra, bueno, lo mismo que le preguntaba a Dino, ¿no? Si es que este acuerdo finalmente termina desechándose, ¿cómo ves tú en el horizonte una solución a esto? Porque lo que plantean algunas voces, como la del diputado Becker, es que esto se soluciona con mano dura, ¿no? Sacando a los militares, a las fuerzas policiales, y pareciera que para cierto sector la solución pasa por solamente medidas de ese tipo, represivas, ¿no? Pero bueno, lo que plantea la Comisión por la Paz es multidimensional, habla de reparación, en fin. ¿Cómo ves tú una salida a este tema que evidentemente, si es que esto no se concreta, va a seguir en la misma situación? Obviamente no comparto las expresiones ni del diputado Becker ni nadie que quiera propiciar, digamos, a intentar someter a las aspiraciones legítimas que por décadas, más de un siglo, han ido planteando nuestros pueblos originarios, en particular el pueblo mapuche. Nadie puede pretender que un conflicto de un pueblo con el Estado pueda de verdad, solo con medidas represivas, someterse. No lo creía hace un cuarto de siglo, como les señalaba, cuando suponían de que la dimensión del conflicto en la Araucanía se reducía a temas concretos de restitución de tierras y pobreza, sino que era una dimensión mucho más profunda. En consecuencia, yo espero, y reitero, espero por el país, por nosotros, por las próximas generaciones, que seamos capaces de seguir intencionando que estos diagnósticos, que estos acuerdos iniciales, por mucho que falten, que se sumen otros, no retrocedamos. Las sociedades se van construyendo no solo con más democracia, sino que también con más paz y validando los esfuerzos que se hacen para construir a mi juicio, una sociedad más inclusiva, más cohesionada. En consecuencia, estas voces de más represión, yo espero que no prosperen en nuestro país. Entendamos que eso es un retroceso desde toda dimensión. Y vamos a seguir chuteando hacia adelante un conflicto que por más de un siglo no hemos sido capaces de mirar de frente como sociedad, como Estado. Sí, bueno, en época de elecciones, Dino, Alejandra, es difícil llegar a acuerdos que además no son necesariamente populares, ¿no? Y esto en todo orden de cosas, hay reformas que son bien urgentes y que están trabadas por lo mismo, reformas políticas, ¿no? Bueno, entre otras cosas. Dino, no sé si quieres agregar algo al cierre. No, nada, un gusto, Alejandra. Un gusto igual. Bueno, Alejandra, nuestro inicio. Sí, pues, pero está bien intercambiar puntos de vista, si no sería muy aburrido todo. Así es. Bueno, Alejandra Kraus, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana. Que tengas un estupendo día. Lo mismo para ustedes y una buena semana. Gracias, Alejandra. Dino Pancani, igualmente, muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Son las 9:29. Tenemos que hacer un breve corte y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.
¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. Este martes 2 de septiembre viviremos en Sala Máster una jornada de antesala del 25º Festival Internacional de Música Contemporánea de la Universidad de Chile. Desde las 20 horas escucharemos la música de destacados compositores internacionales interpretados por renombrados académicos del Departamento de Música de nuestra universidad.